Capítulo 3. Pachoula. El condado de Escambia está enclavado en el rincón más septentrional de Florida y delimita en dos vertientes con el estado de Alabama. Comparte ciertos rasgos culturales con los estados que quedan inmediatamente al norte. Antes era una zona rural, con muchas granjas de subsistencia escalonadas en las verdes colinas y separadas por densos bosques de pinos achaparrados y por los rizados arcillos de grandes sauces y viñas. Pero en años recientes, y al igual que buena parte de los estados del sur, el condado ha asistido al auge de la construcción, se ha procedido a la urbanización de terrenos, como en el caso de su principal población, la ciudad portuaria de Pensacola, que ha levantado centros comerciales y barrios residenciales donde antes había campo abierto. Pero, al mismo tiempo, ha conservado una cenagosa hermandad con Mobo, ahora más cerca gracias a la interestatal y con las regiones de agua salada y mareas asentadas en el Golfo. Como muchas regiones del sur profundo, posee el aire contradictorio de acendrada pobreza y nuevo orgullo, un sentido de lugar duro avivado por generaciones a las que vivir allí les ha parecido no necesariamente fácil, pero sí mejor que cualquier otro lugar. El vuelo regular nocturno hasta el pequeño aeropuerto consistió en una espantosa serie de sacudidas y descensos que revolvían el estómago al bordear unos gigantescos nubarrones que parecían molestos con la intrusión del avión bimotor. La cabina de pasajeros tanto se iluminaba con ráfagas de luz como se quedaba a oscuras, según el avión entraba y salía de los nubarrones y a medida que los rojos fogonazos de sol iban desapareciendo rápidamente sobre el Golfo de México. Cobart oyó cómo los motores se afanaban contra fuertes vientos, un runruneo que subía y bajaba como la respiración de un atleta. Se mecía a merced del avión, pensando en el hombre del corredor de la muerte y en lo que le aguardaba en Pachoula. Ferguson había desatado una guerra interna en Cobart, quien había salido de la entrevista repitiéndose que sería objetivo, que lo escucharía todo y que sopesaría cada palabra con ecuanimidad. Al mismo tiempo, miraba a través de la empapada ventanilla del avión y sabía que no estaría volando rumbo a Pachoula si esperara que lo convencieran de que la versión del preso era falsa. Mientras el avión se deslizaba por el cielo, Cobart apretaba los puños al recordar la voz de Ferguson cargada de gélida ira. Entonces pensó en la niña. 11 años. Demasiado joven para morir. ¿Recuerda eso también? Aterrizaron en medio de una tempestad torrencial y se deslizaron por la pista a toda velocidad. Por la ventanilla, Cobart vio una hilera de árboles de hoja perenne en los confines del aeropuerto, oscuros y negros contra el cielo. Atravesó la creciente oscuridad en su coche de alquiler en dirección al Admiral Van Buren, en las afueras de Pachoula, a escasa distancia de la interestatal. Después de inspeccionar la habitación modesta y agobiantemente ordenada, fue al bar del hotel, se hizo sitio entre dos viajantes y pidió una cerveza a la camarera. El pelo ralo y castaño de la joven le endurecía tanto las facciones que toda ella parecía fruncir el entrecejo, incluso los labios, una tensa línea que se quejaba de servir demasiadas bebidas a demasiados viajantes y de rechazar demasiadas proposiciones de tipos que bebían whisky escocés y ginger ale. Sin dejar de mirar a Cobart, le sirvió una cerveza de barril, intuyendo cuando la espuma estaba a punto de rebasar el borde de la jarra. «Usted no es de por aquí, ¿no?» Cobart negó con la cabeza. «No me lo diga», le dijo la joven. «Me gusta adivinarlo». «Usted diga, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla». Él rió y repitió la frase. Ella le sonrió, y eso le restó algo de dureza a su gesto. «No es de Mobile ni de Montgomery, eso seguro. Ni siquiera de Tallahassee o Nueva Orleans. Una de dos, de Miami o de Atlanta, pero si es de Atlanta, entonces no puede ser originario de allí, sino de algún lugar como Nueva York, y entonces Atlanta es para usted su residencia temporal». «No está mal», respondió Cobart. «Miami». La joven lo observó, satisfecha consigo misma. «Veamos», dijo. «Su traje es muy bonito, aunque muy clásico, como el que llevaría un abogado». Se inclinó sobre la barra del bar y con el pulgar y el índice le palpó la solapa de la chaqueta. «Agradable. No como los príncipes de poliéster que venden el suplemento vitamínico para ganado que solemos usar aquí. Pero el pelo lo lleva un poco greñudo por encima de las orejas y veo que empiezan a salirle un par de mechones blancos. Así que tendrá, ¿qué? Unos 35,
un poco mayor para hacer de recadero. Si fuera un abogado de esa edad, debería tener un ayudante recién licenciado para que se ocupase de venir a sitios como este en su nombre. Tampoco lo imagino de policía, no tiene aspecto de serlo, y no creo que se dedique a la propiedad inmobiliaria ni a los negocios. Tampoco tiene pinta de vendedor, como esos tipos. Entonces, ¿qué traería por aquí a alguien como usted, directamente desde Miami? Solo se me ocurre una cosa, usted es un periodista en busca de la gran noticia. Cobart se echó a reír. Bingo. Y por cierto, tengo 37. La joven se volvió para poner otra cerveza, que sirvió a un hombre, y siguió hablando con Cobart. ¿Solo está de paso? No me imagino qué clase de noticia le ha traído hasta Pachoula. Por si todavía no se ha dado cuenta, aquí no pasan muchas cosas. Cobart vaciló, preguntándose si debía mantener el pico cerrado. Luego se encogió de hombros y pensó, si esta chica adivinó mi profesión en los 2 primeros minutos, va a ser un secreto a voces cuando empiece a hablar con policías y abogados. Un caso de asesinato, dijo. Ella sintió con la cabeza. Tenía que serlo. Ahora me tiene intrigada. ¿Qué clase de caso? Vaya, no recuerdo el último asesinato que hubo aquí. Aunque no puedo decir lo mismo de Mobile o Pensacola. ¿Está investigando a los narcotraficantes? Por Dios, dicen que cada noche introducen toneladas de cocaína por todos los rincones del Golfo. A veces pasa por aquí algún hispano, de hecho, la semana pasada vinieron 3 tipos muy elegantes, con esos pequeños buscas en los cinturones. Se sentaron como si fueran los amos del local y pidieron una botella de champán antes de cenar. Tuve que pedir al camarero que fuera a buscarla a la licorería. No costaba adivinar que estaban celebrando. No, no es sobre drogas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Un par de años. Vine a Pensacola con mi marido, que era aviador. Ahora sigue volando pero ya no es mi marido, y yo estoy aquí, hundida en la miseria. ¿Recuerda el caso, hace unos 3 años, de la niña Johnny Shriver? Supuestamente asesinada por un tal Robert Earl Ferguson. La pequeña que encontraron junto a Miller Swamp. Eso es. Lo recuerdo. Ocurrió justo cuando mi ex y yo llegamos aquí, maldito el día. Sería la primera semana que yo trabajaba en este bar. Soltó una risita lacónica. Vaya, y yo que pensaba que este condenado trabajo iba a ser siempre tan apasionante. La gente se interesó mucho por esa niña. Vinieron periodistas de Tallahassee y de la televisión de Atlanta. Así aprendí a reconocer a los de su especie, todos pasaban por aquí. Claro que por aquí tampoco hay más hotel que este. Hubo bastante movimiento un par de días, hasta que por fin detuvieron al culpable. Pero todo esto es agua pasada. ¿No llega un poco tarde? He oído hablar del tema y me interesé. Pero ese tipo está en la trena. En el corredor de la muerte. Hay ciertos interrogantes sobre cómo fue a parar allí. Algunas contradicciones. La mujer echó la cabeza atrás y soltó una carcajada. Hombre, dijo, apuesto a que eso no va a cambiar demasiado las cosas. Buena suerte, Miami. Y se alejó para atender a otro cliente, dejando a Cobart a solas con su cerveza. No regresó. La mañana despuntó despejada. El sol del amanecer parecía decidido a borrar de la calle cualquier vestigio de charco dejado por la lluvia del día anterior. El calor se fue intensificando a lo largo del día, mezclándose con una persistente humedad. En el trayecto del hotel al coche de alquiler, Cobart notó que la camiseta se le pegaba a la espalda. Decidió dar una vuelta en coche por Pachoula. Aquella población parecía haberse asentado con tenacidad, emplazada en una extensa llanura a escasa distancia de la interestatal y rodeada de campos de cultivo, tendía una especie de puente entre ambos mundos. Aunque quedaba demasiado al norte para dar buenos naranjales, Cobart pasó por unas cuantas granjas con hileras bien alineadas de árboles y otras cuyo ganado pastaba en los prados. Le parecía que estaba entrando en la zona próspera. Las casas eran bloques de hormigón de una planta o construcciones de ladrillo, los consabidos chalets indicativos de cierta posición social. Tenían enormes antenas de televisión. Algunos, incluso parabólicas en el jardín.
A medida que se aproximaba a Pachoula, al borde de la carretera empezaron a verse tiendas abiertas las 24 horas y gasolineras. Pasó por delante de un pequeño centro comercial compuesto por un supermercado, una tienda de postales, una pizzería y un restaurante a ambos lados. Se fijó en las casas que había desperdigadas en calles que iban a desembocar a la avenida principal, hogares unifamiliares bien cuidados y testimonios de un éxito mediocre. El centro del pueblo era solo una plaza y 3 manzanas, con un cine, algunas oficinas, algunas tiendas y un par de semáforos. Las calles estaban limpias, y Cobart se preguntó si las habría barrido la tormenta de la noche anterior o la diligencia del ayuntamiento. Siguió conduciendo por una pequeña calzada de 2 carriles, alejándose de las ferreterías, tiendas de recambios de coche y restaurantes de comida rápida. El terreno circundante cambiaba ligeramente, un veteado marrón y virgen opuesto al exuberante verde visto momentos antes. La calzada se iba poblando de baches y las casas ya eran construcciones de madera desconchada por el paso del tiempo, todas encaladas y pintadas de deslucidos colores pálidos. La carretera pasó entre un grupo de árboles que envolvieron a Cobart en la oscuridad. La luz que se colaba entre los sauces y pinos dificultaba la visibilidad, de hecho, casi pasó de largo el desvío de tierra que quedaba a su izquierda. Los neumáticos derraparon ligeramente en el barro antes de ganar impulso. Cobart enfiló el camino dando botes en el coche. Bordeaba un largo seto, aquí y allá asomaban pequeñas granjas. Aminoró la marcha y pasó por 3 cabañas apiñadas al borde del camino. Un anciano negro se quedó mirándolo a su paso. Cobart avanzó otros 800 metros, hasta otra cabaña asentada al borde del camino, se detuvo enfrente y bajó. La casucha tenía un porche delantero con una mecedora. En un lado había un gallinero con aves que picoteaban la tierra. Delante de la cabaña había un viejo Chevy familiar con el capó levantado. Cobart oyó a un perro ladrar a lo lejos. La fértil tierra marrón que hacía de patio delantero estaba compactada, lo bastante sólida para sobrevivir a los temporales. Se volvió y vio que la casa daba a un extenso prado, flanqueado de bosque sombrío. Tras pensárselo, se acercó al porche. Cuando apoyó el pie en el primer escalón, una voz dijo desde el interior: «Le estoy viendo». «¿Qué coño quiere?». Cobart se detuvo y respondió: «Busco a la señora Amame Ferguson». «¿Y para qué la busca?». «Necesito hablar con ella». «Eso no me aclara nada». «¿Hablar de qué?». «Sobre su nieto». La puerta principal, con una mosquitera cuarteada, se entreabrió. Una anciana negra con el pelo cano recogido austeramente se asomó a la puerta, era menuda y nervuda, y se movía lentamente con un porte firme que parecía sugerir que la edad y la osteoporosis no eran más que leves molestias. ¿Es policía? No. Soy Matthew Coward, del Miami Journal. Soy periodista. ¿Quién le envía? Nadie. He venido por mi cuenta. ¿Es usted la señora Ferguson? Puede. Por favor, señora Ferguson, quiero que me hable sobre Robert Oro. Es un buen muchacho, y ellos me lo han robado. Lo sé. Trato de ayudarle. ¿Ayudarle? ¿Es abogado? Los abogados ya le hicieron bastante daño. No, señora. ¿Podemos hablar unos minutos? Solo quiero ayudar a su nieto. Él me dijo que viniera a verla. ¿Ha visto a mi nieto? Sí. ¿Cómo lo tratan? Parecía estar bien. Triste pero bien. Bobby Earl es un buen chico, muy buen chico. Lo sé. Por favor. Está bien, señor periodista. Me sentaré y lo escucharé. Dígame qué quiere saber. La anciana se dirigió a la mecedora. Luego señaló el último peldaño del porche y Matthew Coward tomó asiento, casi a sus pies. Bien, señora. Quiero que me hable acerca de 3 días de hace casi 3 años. Necesito saber qué estaba haciendo Robert Earl el día en que la niña desapareció, el día siguiente y el tercer día, cuando lo arrestaron. ¿Recuerda aquellos días? La anciana bufó. Señor periodista, puede que sea vieja, pero no tonta. Mi vista no será tan fina como antes, pero mi memoria sí. Por el amor de Dios,
¿Cómo iba a olvidar aquellos días, después de lo ocurrido desde entonces? Bueno, precisamente por eso he venido. Ella lo miró entornando los ojos, a la sombra del porche. ¿Está seguro de que quiere ayudar a Bobby Oro? Sí, señora. En todo lo que pueda. ¿Y cómo va a hacerlo? ¿Qué puede hacer usted que no pueda ese abogado tan sarcástico? Escribir un artículo para el periódico. Los periódicos ya han escrito un montón de artículos sobre Bobby Oro. Por lo que sé, la mayoría contribuyó a meterlo en el corredor de la muerte. No creo que esta vez sea así. ¿Y por qué no? No tenía una respuesta preparada para aquella pregunta. Contestó. Mire, señora Ferguson, me resultaría difícil complicar aún más las cosas. Y, si quiero ayudar, necesito respuestas. La anciana sonrió. Eso es cierto. Está bien, señor periodista. Pregunte. El día que mataron a la niña. Él estuvo aquí conmigo, todo el día. No salió de casa, a no ser por la mañana, para pescar unas lubinas. Me acuerdo porque las freímos para cenar aquella misma noche. ¿Está segura? Claro que lo estoy. ¿A dónde iba a ir si no? Bueno, tenía el coche. Yo lo hubiera oído si hubiera arrancado. No estoy sorda. Aquel día no fue a ninguna parte. ¿Le explicó esto a la policía? Por supuesto. ¿Y? No me creyeron. Me dijeron, ámame, ¿está segura de que su nieto no se escabulló por la tarde? ¿Está segura de que no se alejó de su vista? Tal vez aprovechó que usted echaba una cabezadita o algo. Pero no fue así, y se lo dije. Luego me aseguraron que estaba equivocada, se enfadaron y se fueron. No he vuelto a verlos. ¿También se lo explicó al abogado de Robert Oro? Me hizo las mismas malditas preguntas, y yo le di las mismas malditas respuestas. Él tampoco me creyó. Dijo que tenía demasiados motivos para encubrir al muchacho. Tenía razón. Es el hijo de mi pequeña y lo quiero mucho. Incluso cuando se marchó a Nueva Jersey para volver convertido en un pandillero, hablando mal y dando celas de tipo duro, yo lo seguía queriendo mucho. Ahora iba por buen camino. Asistía a la universidad. ¿Se lo imagina usted, señor periodista blanco? Mire alrededor. ¿Cree que somos muchos los que llegamos a la universidad? ¿Qué llegamos a ser alguien? ¿Cuántos cree que lo consiguen? La anciana volvió a bufar y esperó una respuesta, que Cobard no le dio. Al cabo de un momento, prosiguió, ese poli tenía razón. Mi niño. Mi vida. Mi orgullo. Claro que habría mentido por él. Pero no lo hice. Soy creyente, aunque para salvar a mi niño me habría enfrentado al mismísimo demonio, solo que nunca tuve la oportunidad, porque nunca me creyeron, no señor. ¿Cuál es la verdad? Que estuvo aquí conmigo. ¿Y al día siguiente? Aquí conmigo. ¿Y cuándo llegó la policía? Estaba fuera, sacando brillo a su viejo coche. No protestó. No se resistió. Solo les dijo sí señor, no señor, y se fue con ellos. ¿Ve de qué le sirvió? Parece enfadada. Aquella mujer menuda se inclinó hacia adelante en la silla, con el cuerpo rígido de la emoción. Dio dos fuertes palmadas en los brazos de la mecedora, haciéndola sonar como dos pistoletazos que retumbaron en aquella despejada mañana. ¿Enfadada? ¿Me está preguntando si estoy enfadada? Me robaron a mi niño y lo han encerrado para matarlo. El enfado es lo de menos, pero no tengo tanta maldad como para decirle lo que siento de verdad. Se levantó y se dirigió hacia el interior de la casa. No me queda más que odio y un amargo vacío, señor periodista. Tome nota de ello. Y cerró la puerta de un golpe seco mientras Matthew Coward escribía apresuradamente sus palabras en la libreta. Cobard llegó al colegio a mediodía. Tal como imaginaba, se trataba de un insulso edificio de hormigón con una bandera norteamericana ondeando lánguidamente en el húmedo exterior. Había autobuses escolares amarillos aparcados a la entrada, un patio con columpios y canastas y un patio de tierra en la parte de atrás. Aparcó el coche y se encaminó hacia la entrada, oyendo una oleada de voces infantiles.
Era la hora de comer y se respiraba cierto caos contenido de puertas adentro. Los niños correteaban de aquí para allá, con bolsas de papel o fiambreras, en un hervidero de conversaciones. Las paredes del colegio estaban decoradas con trabajos de los alumnos, composiciones de forma y color con pequeños letreros que explicaban su significado. Se quedó mirando las pinturas un instante, le recordaban los dibujos y maquetas que su hija le enviaba por correo y que ahora decoraban su despacho. Abriéndose camino, atravesó un vestíbulo hasta la puerta con el rótulo secretaría. En ese momento se abrió y vio salir dos niñas, riéndose de algún gran secreto. Una era negra, la otra blanca. Cobart la siguió con la mirada hasta que desaparecieron por el pasillo. Una pequeña fotografía enmarcada colgaba de una pared y se acercó para echarle un vistazo. Era la fotografía de una niña. Tenía el pelo rubio, pecas y una amplia sonrisa con aparato de ortodoncia. Llevaba una impecable camisa blanca y una cadena de oro alrededor del cuello. En el centro de la cadena se alcanzaba a leer, Joannie, grabado en letras diminutas. Debajo de la fotografía había una pequeña placa que rezaba, Johnny Shriver, 1976 a 1987. Querida amiga y compañera de clase, todos te echaremos de menos. Cobart añadió la fotografía de la pared a todas las notas mentales que iba tomando. Luego se apartó y entró en la secretaría del colegio. Una mujer de mediana edad, con una expresión ligeramente tensa, se acercó al mostrador. ¿Puedo ayudarle? Estoy buscando a Amy Kaplan. Acaba de pasar por aquí. ¿Le espera? El otro día hablé con ella por teléfono. Mi nombre es Cobart. Vengo de Miami. ¿Es usted el periodista? Él asintió con la cabeza. Dejó dicho que vendría. Veré si puedo localizarla. Había una pizca de resentimiento en su voz. En ningún momento sonrió a Cobart. La mujer cruzó la secretaría y desapareció en la sala de profesores para luego reaparecer acompañada de una joven. A Cobart le pareció atractiva, llevaba el cabello castaño rojizo recogido y tenía un rostro noble y simpático. Soy Amy Kaplan, señor Cobart. Se dieron un apretón de manos. Siento interrumpirle la comida. Ella se encogió de hombros. Tal vez sea el mejor momento. De todas formas, como le dije por teléfono, aún no sé muy bien qué puedo hacer por usted. Hábleme del coche. Y de lo que vio. ¿Sabe? Lo mejor será que le enseñe el lugar donde me encontraba. Se lo puedo explicar allí mismo. Salieron fuera sin cruzar palabra. La joven maestra se detuvo frente al edificio y se volvió, señalando la carretera. Mire, explicó, siempre tenemos un profesor allí, vigilando a los alumnos después de las clases. Solíamos hacerlo para asegurarnos de que los niños no se metían en peleas y las niñas se iban directamente a casa en vez de quedarse cotilleando por aquí. Los niños hacen esas cosas, sabe, y al parecer más que los mayores. Ahora está claro que hay otro motivo para mantener la vigilancia. Miró a Cobart por un instante. Luego prosiguió. De todos modos, la tarde en que Joannie desapareció, casi todo el mundo se había marchado y yo estaba a punto de regresar al colegio cuando la vi allí, bajo aquel enorme sauce, señaló a unos 40 metros carretera abajo. Luego se llevó la mano a la boca. Oh, Dios mío. Musitó. Lo siento, se disculpó Cobart. La joven no apartaba la mirada de aquel punto carretera abajo, como si lo reviviera todo en su memoria. El labio inferior le temblaba ligeramente, pero hizo un movimiento con la cabeza para indicar que se encontraba bien. Yo era joven, dijo. Era mi primer año aquí. Recuerdo que ella me vio y se volvió para saludarme, por eso supe que era ella. La firmeza de su voz había desaparecido. Y echó a andar por la sombra, allí, hasta que pasó aquel coche verde. La vi volverse, supongo que porque el conductor le había dicho algo, y entonces la puerta se abrió y ella subió al coche, que a continuación arrancó. La joven respiró hondo. Subió al coche, maldita sea, susurró con un hilo de voz. Subió al coche, señor Cobart, como si nada. A veces aún la veo en sueños, saludándome. Es horrible.
Cobart pensó en sus propias pesadillas y quiso decirle que él también se pasaba noches enteras sin dormir. Pero no lo hizo. Eso es lo que más me ha turbado, continuó ella. Quiero decir, si la hubieran agarrado y ella hubiera forcejeado o pedido auxilio o algo, la emoción del recuerdo quebró su voz, yo misma habría podido hacer algo. Habría gritado y puede que hasta echado a correr tras ella. Tal vez podría haber logrado salvarla. No lo sé. Algo. Pero era una tarde de mayo como cualquier otra, y hacía tanto calor que quería volver rápido a la escuela. Cobart se quedó mirando calle abajo, calculando las distancias. ¿Ocurrió en la sombra? Sí. Pero ¿está segura de que el coche era verde? ¿Verde oscuro? Sí. ¿No sería negro? Habla como los policías y los abogados. Claro que podía haber sido negro. Pero mi corazón y mi memoria me dicen que era verde oscuro. ¿No vio la mano que abría la puerta desde dentro? La joven vaciló. Buena observación. Eso no me lo preguntaron. Me pidieron que les dijera si había visto al conductor. Tuvo que ladearse para abrir la puerta, ¿verdad? Pero no lo vi. Hizo un esfuerzo por recordar. No, no vi ninguna mano, solo que la puerta se abría. ¿Y la matrícula? Bueno, como sabe, la matrícula de Florida indica el estado en relieve naranja sobre un fondo blanco. Aquella era más oscura y de otro lugar. ¿Cuándo le enseñaron el coche de Ferguson? Solo me enseñaron una fotografía, un par de días después. ¿Nunca llegó a ver el coche? No que yo recuerde. Excepto el día de los hechos. Hábleme de la fotografía. Había una pareja, parecía tomada con una Polaroid. ¿Desde qué perspectiva? ¿Perdón? ¿Desde qué ángulo se sacó aquella fotografía? Pues, bueno, el coche se veía de lado. Pero usted vio el coche desde atrás. Cierto. Pero el color coincidía. ¿Y la forma? ¿Y qué? Nada. Habrá visto las luces de freno cuando el coche arrancó. Al encender el motor, el conductor cegaramente tocó el freno. ¿Recuerda qué forma tenían? No lo sé. Eso no me lo preguntaron. Entonces, ¿qué le preguntaron? No mucho. Ni la policía ni los abogados. Estaba muy nerviosa cuando subí al estrado a testificar, todo pasó en cuestión de segundos. ¿Qué le preguntaron en el estrado? El fiscal solo quería saber si estaba segura del color, como usted. Y yo dije que podía equivocarme, pero que creía estar segura. Pareció complacido, y eso fue todo. Cobart volvió a echar un vistazo calle abajo, y luego miró a la joven. Parecía absorta en sus recuerdos, con la mirada abstraída. ¿Cree que Ferguson es culpable? La joven respiró hondo. Lo que siempre me ha turbado es por qué ella subió al coche. No pareció vacilar ni un instante. Si no lo conocía, no entiendo por qué lo hizo. Procuramos enseñar a los niños a ser prudentes e inteligentes, señor Cobart. Damos clases de seguridad, para que nunca se fíen de un desconocido. Incluso aquí, en Pachoula, no somos tan palurdos como pueda creerse. Mucha gente de ciudad se instala aquí, como yo. Y también hay quien va cada día a trabajar a Pensacola o Mobo, porque este es un lugar seguro y agradable para vivir. Pero a los niños se les enseña a ser prudentes, y ellos aprenden a hacerlo. Por eso nunca entendí lo de Joanne. Nunca me pareció lógico que se subiera a aquel coche como si tal cosa. Cobart asintió con la cabeza. Eso mismo me pregunto yo. Ella se volvió súbitamente hacia él. Bueno, la primera persona a la que yo le haría esa pregunta es a Robert Earl Ferguson, ¿no cree? Cobart no respondió, y al cabo ella se aplacó. Siento hablarle de esta manera. Todos nos culpabilizamos por lo ocurrido, todo el colegio. No sabe cómo se lo tomaron los demás niños, tenían miedo de venir a clase, cuando llegaban, estaban demasiado asustados para prestar atención, en casa no podían dormir, y por la noche tenían pesadillas. Berrinches, camas mojadas, arrebatos de ira o lloreras.
Los niños con problemas de disciplina se volvieron más rebeldes, los retraídos y temperamentales fueron a peor, y los niños normales y disciplinados tuvieron dificultades. Convocamos reuniones y también vinieron psicólogos de la universidad. Fue terrible, y seguirá siéndolo. La joven miró alrededor. No sé, pero es como si aquel día se hubiera roto algo. Tal vez para siempre. Permanecieron en silencio unos instantes, hasta que la joven preguntó. ¿Le he ayudado? Claro. Sabe, dijo Cobart. Podría volver a necesitar su ayuda después de hablar con algunas personas. Por ejemplo, los policías. No hay problema, dijo la joven. Ya sabe dónde encontrarme. Cobart sonrió. Solo dígame una cosa más, ¿qué le pasó por la cabeza hace un par de minutos, cuando hablábamos sobre las fotografías del coche y usted cambió de tema? Ella frunció el entrecejo. Nada, respondió. Cobart se quedó mirándola. Bueno, había algo. ¿El qué? Cuando la policía me enseñó las fotografías, me dijeron que tenían al asesino, que había confesado y todo. Dijeron que mi identificación del coche era una mera formalidad. Yo no supe que era tan importante hasta pasados unos meses, justo antes del juicio. Eso siempre me ha molestado, ¿sabe? Me mostraron las fotografías y dijeron, este es el coche del asesino, ¿correcto? Y yo les miré y dije, sí. Me molesta que lo hicieran de esa manera. Cobart guardó silencio, pero pensó, a mí también. Un artículo periodístico es una recopilación de momentos aglutinados en citas, en la mirada de una persona, en el talle de su ropa, materializa en palabras las pequeñas observaciones del periodista, lo que ve y oye, está respaldado por el pasado, por unos sólidos cimientos hechos de detalles. Cobart sabía que necesitaba más sustancia, así que se pasó la tarde leyendo en la hemeroteca del Pensacola News. Eso le ayudó a comprender el insólito frenesí que se había apoderado de la ciudad cuando la madre de la pequeña había llamado a la policía para decir que su hija no había vuelto a casa. Se había producido un brote provinciano de alarma. En Miami, la policía habría dicho a la madre que en las primeras 24 horas no se podía hacer nada, y habría dado por supuesto que la niña había escapado de casa, huyendo de una paliza o de los abusos sexuales de su padrastro, o corrido a reunirse en secreto con algún noviete. En Pachoula no. La policía local salió de inmediato en busca de la niña. Recorrieron las calles y carreteras secundarias con megáfonos que la llamaban por su nombre. Los bomberos colaboraron, haciendo ulular las sirenas en la apacible noche de mayo. Los teléfonos comenzaron a sonar en todas las casas, la voz corrió con alarmante rapidez y se formaron pequeños piquetes de padres que recorrían los vecindarios en busca de la pequeña Johnny Shriver. También se movilizó a los Boy Scouts y la gente salía temprano del trabajo para unirse a la búsqueda. Cuando empezó a caer aquella noche de principios del verano, debía de parecer que toda la ciudad estaba en la calle buscando a la niña. Pero para entonces ya estaba muerta, pensó. Estaba muerta cuando abandonó la curva en ese coche. La búsqueda había continuado con focos y un helicóptero que aquella misma noche trajeron del cuartel de la policía estatal cercano a Pensacola. Había pasado zumbando, con los rotores vibrando y el reflector barriendo la oscuridad, entrada ya la medianoche. Con las primeras luces del alba, vinieron los perros rastreadores y la partida de búsqueda se dispersó. Hacia mediodía la población se había dispuesto cual campamento militar que se prepara para una larga marcha, y todo ello era registrado por las cámaras de televisión y los periodistas que iban llegando. Entrada la tarde, dos bomberos que peinaban con diligencia la orilla del pantano habían descubierto el cuerpo sin vida de la niña, mientras avanzaban por el lodo espeso con botas de pescador, espantando los mosquitos y llamando a la niña. Uno de los hombres había visto un mechón de cabello rubio al borde del agua, iluminado por la luz mortecina del atardecer. Cobart imaginó que las noticias debieron de crispar a la población, ya que la niña había sido violada. Se percató de dos cosas, de que ser detenido e interrogado por la muerte de Johnny Shriver era verse atrapado en el ojo del huracán, y de que la presión a que se habían visto sometidos aquellos dos detectives tenía que haber sido tremenda. Tal vez insoportable, pensó. Hamilton Burns era un hombre bajito, rubicundo y de pelo cano, su voz,
como tantas otras de Pachoula, tenía el dejo de las rítmicas locuciones sureñas. Caía la tarde, y mientras indicaba a Matthew Caur que tomara asiento en un mullido sillón de cuero rojo, dijo algo como, el sol sobre el penol, y se sirvió un vaso de bourbon tras haber sacado como por arte de magia una botella de uno de los últimos cajones del escritorio. Cobart negó con la cabeza cuando Burns le tendió la botella. Necesito un poco de hielo, dijo Burns, y fue hasta una esquina del pequeño despacho, donde una nevera pequeña con una pila de documentos encima ocupaba un precioso espacio de suelo. Cobart observó que cojeaba al caminar. Echó un vistazo al despacho, revestido con paneles de madera y una pared repleta de libros de derecho. Había varios diplomas enmarcados y un certificado de los caballeros de Colón de la zona. También vio algunas fotografías de un sonriente Hamilton Burns mano a mano con el gobernador y otros políticos. El abogado bebió un largo sorbo de su vaso, se recostó, haciendo girar su silla tras la mesa ante la que se encontraba Cobart, y dijo: «Así que quiere que le hable de Robert Earl Ferguson. ¿Qué le puedo decir? Creo que ha dado en el blanco al solicitar un nuevo juicio, sobre todo con ese bastardo de Rob Black llevándole el caso». ¿En qué se basa? Pues en esa maldita confesión. ¿Qué más quiere? El juez debería haberla desechado. Ya hablaremos de eso. ¿Puede empezar diciéndome cómo llegó el caso a sus manos? Bueno, por designación judicial. El juez me telefoneó y me preguntó si podía encargarme. Por entonces los abogados de oficio estaban desbordados de trabajo, como siempre, aunque supongo que aquello habría sido demasiado delicado para ellos. La gente pedía a gritos la cabeza del chico. No creo que los de oficio estuvieran interesados en representar a Ferguson en absoluto. ¿Y usted lo aceptó? Cuando el juez llama, uno responde. Diablos, la mayoría de mis casos son por designación judicial, razón de más para no rechazar este. Después usted cobró $20,000 a los tribunales. Lleva mucho tiempo defender a un asesino. ¿A 100 pavos la hora? Joder, pero si fui yo el que salió perdiendo. Madre mía, pasaron semanas hasta que la gente volvió a dirigirme la palabra. Actuaban como si yo fuera una especie de paria, un Judas. Y todo por representar legalmente a ese muchacho. Iba por la calle y ya nadie me decía: «Buenos días, señor Burns, que tenga un buen día, señor Burns». Cambiaban de acera para no hablar conmigo. Esto es un pueblo. Imagínese cuántos casos llegué a perder a manos de otros abogados, solo porque yo había defendido a Bobby Earl. Piense en ello antes de criticarme por lo que me pagaron. El abogado parecía indignado. Cobart se preguntó si pensaba que el condenado había sido él y no Ferguson. ¿Había llevado antes un caso de asesinato? Un par de veces. ¿Casos de pena capital? No. La mayoría se derivaban de disputas domésticas. Ya sabe, marido y mujer empiezan a discutir y uno de ellos decide hacer valer sus razones con una pistola. Soltó una carcajada. Eso sería homicidio sin premeditación, como mucho asesinato en segundo grado. Llevo muchos casos de muerte por atropello y demás. El hijo del alcalde se emborracha y destroza un coche. Pero, ¿qué demonios? A la larga es lo mismo defender a un acusado de provocar un accidente que a un acusado de asesinato. Los abogados tenemos que cumplir con nuestra obligación. Ya, dijo Cobart, escribiendo rápidamente en su libreta. Hábleme de la defensa. No hay mucho que decir. Propuse un traslado de jurisdicción. Denegado. Propuse excluir la confesión. Denegado. Fui a ver a Bobby Earl y le dije: muchacho, tienes que declararte culpable. Asesinato en primer grado. Vamos, acepta los 25 años, sin fianza. Sálvate la vida. De esta manera, todavía le quedaría algo de tiempo cuando saliera en libertad. Me contestó que ni hablar. Se mantuvo en sus 13 y adoptó aquella jodida pose chulesca. No dejó de repetir que él no lo hizo. Así pues, ¿qué más podía hacer yo? Intenté conseguirle un jurado sin prejuicios. Hubo suerte. El juicio siguió adelante. Argumenté duda razonable hasta la saciedad. Perdimos. ¿Qué quiere que le diga?
¿Cómo es que no llamó a la abuela para que confirmara su coartada? Nadie la hubiese creído. ¿Ha hablado con esa vieja sargenta? Lo único que sabe es que su querido nieto es casi perfecto y que no mataría una mosca. Claro que es la única que lo cree así. Si la hubiera subido al estrado y hubiera empezado a soltar mentiras, solo habría empeorado las cosas, mucho más. No creo que pudiesen ir peor. Bueno, eso lo dice ahora, señor Cobard, a toro pasado. Supongamos que Ferguson dijera la verdad. Podría ser. Era una declaración bajo juramento. ¿Y el coche? Esa maldita maestra llegó a admitir que podría ser de otro color. Joder. Lo dijo justo en el estrado. No entiendo por qué el jurado no lo tuvo en cuenta. ¿Sabe que la policía le enseñó una fotografía del coche después de decirle que Ferguson había confesado? ¿De decirle qué? No. Ella no declaró eso cuando la interrogué. Me lo dijo a mí. Pues ahí me vendió. El abogado se sirvió otro vaso y se lo bebió de un trago. No, a usted no, pensó Cobard, a Ferguson. ¿Y las muestras de sangre, qué? Tipo cero positivo. Apuesto a que la mitad de los hombres de este país tiene ese grupo sanguíneo. Lo contrasté con los peritos, y les pregunté por qué no habían analizado la sangre hasta llegar a la base enzimática y por qué no habían hecho una prueba de ADN o alguna otra mierda de prueba. Claro que conozco la respuesta. Tenían una buena cabeza de turco y no querían hacer nada que lo estropeara todo. Así que, coño, todo parecía encajar. Y ahí estaba Robert, sentado en el banquillo de los acusados, sin saber dónde meterse, abatido y más culpable que el mismísimo diablo. Sencillamente, aquello no sirvió de nada. ¿Y la confesión? Debería haber sido desechada. Estoy convencido de que al pobre muchacho se la hicieron escupir a golpes. Sí, señor, totalmente convencido. Pero, mire usted por dónde, cuando la sacaron a colación fue la piedra de toque, ya sabe a qué me refiero. Ningún miembro del jurado iba a poner en duda las palabras que habían salido de boca del muchacho. Cada vez que le preguntaban, ¿hiciste esto? O, ¿hiciste lo otro? Él respondía, sí, señor, sí, señor. Todos esos, sí, señor, no se podía hacer demasiado al respecto. Eso era todo lo que decía la declaración. Yo lo intenté, vaya si lo intenté, hice todo lo que pude. Argumenté duda razonable, argumenté falta de pruebas concluyentes, pregunté a los miembros del jurado dónde estaba el arma del crimen. Y algo que justifica la inocencia de Bobby Oro, les expliqué que uno no puede matar a una persona sin que le quede algún tipo de marca, cosa que él no tenía. Argumenté a favor y en contra y de todas las maneras, se lo aseguro. Pero no sirvió de nada. Me quedé mirando a esos tipos del jurado y enseguida supe que les importaba una mierda lo que yo dijera. Todo lo que oían era la maldita confesión. Sus propias palabras se salieron de la página para clavarse en él. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Él mismo se sentó en la silla eléctrica, como quien se sienta a la mesa para cenar. Aquí la gente estaba muy disgustada por lo que le había ocurrido a la pequeña y todos querían acabar de una vez, echar tierra sobre el asunto y darle carpetazo ya, para que todo volviera a la normalidad. No sabría encontrar a nadie en este lugar que se hubiera levantado para decir algo bueno del muchacho. Algo sobre él, ya sabe, sobre su actitud y esas cosas. No señor, nadie lo apreciaba, ni siquiera los negros. Y con esto no digo que no hubiera prejuicios de por medio. Todo el jurado blanco. ¿No encontró ningún negro capacitado? Lo intenté, señor. Lo intenté. Pero la acusación usó sus perentorias recusaciones para descartar del jurado a todos y cada uno de ellos. ¿Usted protestó? Protesta denegada. Se hizo constar en acta. Tal vez la acepten en la apelación. ¿Y eso no le fastidia? ¿Por qué lo pregunta? Bueno, lo que usted me está diciendo es que Ferguson no tuvo un juicio justo y que tal vez sea inocente. Y resulta que ahora mismo está en el corredor de la muerte. El abogado se encogió de hombros. No sé, dijo. Sí, lo del juicio, bueno,
Eso sí. Pero lo de su inocencia. Joder, aquella maldita confesión contenía sus propias palabras. Pero usted acaba de decir que se la hicieron escupir a golpes. Así es, señor. Pero. ¿Pero qué? Estoy chapado a la antigua. Me gusta creer que si uno es inocente, no hay nada en el mundo que le haga decir lo contrario. Eso me fastidia. Ya, repuso Cobard con frialdad, pero la justicia está repleta de ejemplos de confesiones coaccionadas y tergiversadas, ¿no? Correcto. Cientos. Miles. Correcto. El abogado apartó la mirada, ruborizado. Supongo. Desde luego, ahora que Rob Black lleva el caso y que usted escribirá algo que espabilará a ese juez o que el gobernador no pueda pasar por alto, bueno, las cosas tienen pinta de arreglarse. ¿Se arreglarán? Todo se arregla, incluso la justicia. Aunque lleva su tiempo. Bueno, parece que él no tuvo demasiadas oportunidades la primera vez. ¿Quiere saber mi opinión? Sí. Pues no tuvo ninguna oportunidad. Sobre todo con usted en la defensa, pensó Cobard. Le preocupaba más su prestigio en Pachoula que librar a alguien del corredor de la muerte. El abogado se retrepó en su silla y, nervioso, agitó su bebida en la mano hasta hacer tintinear el bourbon con hielo. La noche cubrió la ciudad con una densa oscuridad. Cobard recorría las calles lentamente, sorteando las ocasionales luces que arrojaban las farolas o los escaparates. Pero estos momentos de pálido resplandor eran efímeros, como cuando se pone el sol. Pachoula acabó entregándose por completo a la oscuridad. En el aire se respiraba el frescor del campo y un silencio palmario. Solo oía sus propios pasos en la acera. Aquella noche le costó conciliar el sueño. Los sonidos del hotel, la voz de un borracho, el crujir de una cama en la habitación de al lado, un portazo, el ruido de las máquinas de hielo y refrescos, se filtraron en su imaginación e interrumpieron el examen de lo que había visto y oído. Era entrada la medianoche cuando el sueño por fin lo atrapó en sus redes, aunque apenas descansó. En sueños conducía a medianoche por las calles de Miami, plagadas de disturbios. El resplandor de los edificios en llamas acariciaba el coche y proyectaba sombras al frente. Iba despacio, maniobrando con prudencia para evitar los cristales rotos y la basura que invadían la calzada, sabedor de que se acercaba al centro de los disturbios, pero ignorante de que su trabajo consistía en ver aquello y registrarlo. Cuando el coche giró en una esquina, vio una muchedumbre que bailaba, robaba, atravesaba el resplandor del fuego corriendo hacia él. Veía a la gente gritar y le parecía que decían su nombre. De repente, en el coche de al lado sonó un alarido desgarrador. Se trataba de la niña asesinada y cuando Cobard se disponía a preguntarle qué estaba haciendo allí, su coche se vio rodeado. Vio el rostro de Ferguson y, de pronto, docenas de manos lo arrancaron del volante mientras el coche se balanceaba como un barco a la deriva en medio de un huracán. Vio que sacaban a la niña del otro coche, pero, cuando se la arrebataron de las manos Cobard oyó el grito, «Papi, sálvame». Despertó jadeando. Se levantó tambaleando para servirse un vaso de agua y clavó la mirada en el espejo del baño, como en busca de alguna herida visible, pero solo vio el sudor que le empapaba el pelo y la frente. Luego se sentó junto a la ventana, para recordar. Unos 6 años atrás se había fijado en la furia con que una turba de negros sacaba a 2 adolescentes blancos de una furgoneta. Sin darse cuenta, los adolescentes se habían metido en la zona de los disturbios y habían acabado en medio del caos. Ojalá fuera un sueño, pensaba. Ojalá no hubiera estado allí. La multitud se había aglomerado en torno a los jóvenes que pedían ayuda a gritos, para agarrarlos y empujarlos, zarandeándolos hasta que ambos desaparecieron bajo una avalancha de patadas y puñetazos, acribillados con piedras y balas. Cobard estaba a una manzana de distancia, no lo bastante cerca para servir de testigo a la policía, pero sí para no olvidar jamás lo ocurrido, se había escondido al abrigo de un edificio chamuscado, al lado de un fotógrafo que no dejaba de disparar su cámara y de lamentar no haber llevado el zoom. Mientras los dos esperaban la llegada de la muerte, vieron como ambos cuerpos destrozados quedaban abandonados en la calle y la turba se alejaba en otra dirección. Cobard echó a correr de regreso al coche, consciente de que jamás lograría huir de aquella visión.
Muchas personas habían perdido la vida aquella noche. Cobart recordó haber escrito el artículo en la redacción, tan impotente como los dos jóvenes que había visto morir, atrapado por las imágenes que recreaba en su artículo. Pero al menos no estoy muerto, pensó. Solo una parte de mí lo está. Volvió a estremecerse y se encogió de hombros, luego se puso en pie, estirando y flexionando los músculos. Tienes que estar alerta, se aconsejó. Iba a entrevistar a los dos detectives. Se preguntó qué dirían. ¿Y si él se lo creería? Después fue a darse una ducha, como si el potente chorro de agua corriendo por su cuerpo pudiera limpiar también su memoria.